corporativas, si es la PDI, si es aduana, si es migraciones, Defensoría de la Niñez, pero este tema es tan grave que yo no esperaría que el día de mañana veamos acusaciones de quién tuvo la culpa en términos del gobierno de turno. Acá hay un Estado que falló. No, pero esto ocurrió en el gobierno del presidente... Fines de Bachelet, pasó por Piñera, pasó por Boric, y hoy día se está haciendo investigaciones. Entiendo que cuando Piñera asumió también bajo decreto eliminó esto de los charters. Eso es lo grave, como decía Javier, o sea, que hay un problema de las instituciones. O sea, podemos estar tan corrompidos como país que quizás las instituciones están tan corrompidas que hay una red y durante 3 gobiernos nadie hizo nada. Ese es el problema de fondo. Pero pongámosle un poquito de pausa a las especulaciones. Lo que dice la Contraloría básicamente se refiere a responsabilidad de 3 gentes súper específicos en un periodo acotado. Servicio Nacional de Migraciones, PDI y Subsecretaría de la Niñez. La pregunta básica, y yo comparto contigo, la pregunta básica es ¿dónde cresta están los niños? ¿Dónde están, güey? De verdad es una cosa que a mí me angustia. Sí, estoy de acuerdo. Creo que nos angustia a todos. Sí. A todos. Dicho eso, creo que hay un tema también de responsabilidades que tiene que ver con las distintas formas de responsabilidad que tiene el Estado. La primera, la penal, digamos. Efectivamente acá hay gente de la PDI involucrada para adentro y que paguen en cárcel y que paguen con la mayor dureza posible. Pero hay un segundo ámbito que aquí yo quiero aprovechar que hay 3 diputados que planteemos una cosa que me parece que es lo más sensato del mundo. Primero, ampliar los pasos de responsabilidades políticas de las autoridades de turno. No puede ser que sean 3 meses como lo decíamos antes. Y segundo, más importante, implementemos un sistema como el peruano que tiene muerte cívica. O sea, personas que la pillan en un delito como eso, jamás, nunca volvió a entrar a la administración pública. Los invito, por favor, a que hagamos eso. Sí. Pero Marcelo, una cosa. A ver, sí. Mira, algunos datos. Ojo, según el informe son 69 los niños que hoy día están, digamos, inubicables, de los 400, casi 90 que tiene el informe, ¿ya? Por lo tanto, prioridad número 1, yo creo, aquí salgámonos de la política, yo creo que tenemos que tener un acuerdo nacional. Prioridad número 1, encontrar esos 69 jóvenes, niños, dónde están, qué ha pasado con ellos. Es que Nico puede ser más, ese es el bueno, problema. Pueden ser más probablemente. Y hacia allá voy, miren. Durante años, en Chile, las fronteras no funcionaron. Durante años nosotros tenemos una migración irregular totalmente incontrolada. Tenemos videos, captura, información de familias que venían con niños y pasaban por Colchane, por diferentes lugares de Chile. La migración haitiana fue con la Bárbara, presidenta Bachelet. Ese es el punto. Escuche, ese es el punto al que yo quiero dirigir esto. Si efectivamente Pato tiene razón, y aquí hay una demanda, hay un cartel, está pasando algo en este país respecto a la trata de niñas, o incluso que tenga que ver con trato de órganos, y resulta que estamos viendo casos de gente que pasó por el aeropuerto. Imagínense lo que puede llegar a pasar si la gente pasaba por la frontera en camión a las 2, 3 de la mañana. Pusieron un puente en una zanja, han seguido pasando. Entonces esto merece una investigación aún mayor. No nos podemos quedar solo en el caso Haití, porque si efectivamente es del tamaño y la magnitud que tú planteas, Pato, esto podemos estar en un caso de gente que llegó de Perú, de Bolivia, de Colombia y que no tenemos idea de qué está pasando. Entonces, prioridad número 1 hoy día, encontrar a las personas. Prioridad número 2, poner los recursos necesarios para evaluar de qué magnitud estamos hablando. ¿Solo los casos de Haití o hay casos de toda Sudamérica en esto? Somos puertos, tenemos puertos. Miren, el analista político Max Colodro fue un poquitito más allá y dijo lo siguiente hoy día en Radio Agricultura. En el Chile de hoy volvemos a tener desaparecidos. Tenemos niños desaparecidos que aparentemente son víctimas de una mafia que se dedica al tráfico de menores y que tiene conexiones a nivel político e institucional que permiten que esto ocurra. O sea, se le dieron autorizaciones a vuelos irregulares a aterrizar, primero a entrar al espacio aéreo de Chile. Y esto lo que me genera temor realmente, más allá de del destino de los niños, es que es tal el involucramiento de órganos del Estado y órganos públicos que tienen que estar metidos en esto, que en una de esas esto termina en nada, lamentablemente. Igual, como comentábamos antes de la pausa, igual que lo que pasó con las platas de las fundaciones, que al final estaban personas de tal alto nivel, de tanto poder, metidas, que al final el país nunca se va a enterar qué pasó con esa plata y quién se la llevó. En el Chile de hoy... Oye, es preocupante lo que plantea Max, porque en el fondo está diciendo que esto podría estar enquistado, ¿no?, dentro del Estado, en redes importantes de personas con influencias políticas, y que además es posible que podría quedar la investigación en nada, sin responsabilidad y a mi juicio lo peor de todo, sin encontrar a estos niños. Entonces, a ver, como parlamentarios, acá tenemos tres parlamentarios presentes, ¿qué se va a hacer realmente? O sea, ¿quién le va a poner el cascabel al gato acá para ponerle rapidez, agilidad, caiga quien caiga?
con las responsabilidades, porque aquí tienen que haber responsabilidad. Se lucró una empresa de charter, empresas de viaje, que trajeron a niños, trajeron a personas, ocuparon una figura que es la unificación familiar, es decir, con la pena de estar separados, de personas que vinieron a trabajar, dejaron a sus hijos, porque la verdad lo que ocurre en Haití es inviable, es insostenible. Entonces acá hay que tomar medidas concretas. Bueno, yo siento que lo que dice el panelista ahí que acabamos de ver, el panelista de la radio, tiene mucha razón, y yo creo que gran cantidad de personas hoy día en nuestro país siente lo mismo. Yo creo que va a pasar poco. Lamentablemente en nuestro país paga molla, nunca pasa absolutamente nada. Lo vimos con el caso de las fundaciones, lo vivimos hoy día, incluso ustedes recordarán el caso de María Elcira en Limache, una mujer también que se perdió. En Chile hay desaparecidos todos los años y nadie dice nada, y han habido varios casos. El tema de los niños es grave, y como bien decían anteriormente otros panelistas justamente aquí en este programa, estamos todos de acuerdo que es realmente grave, y tenemos que buscar algún tipo de solución, y tenemos que buscar responsables. Creo que aquí ya tenemos que dejar esa tónica de que aquí en Chile no pasa absolutamente nada, tiene que caer alguien, se tienen que cortar cabezas. Yo tengo esa frase muy acuñada, porque de una vez por todas estas cosas no puede seguir pasando. Aquí hay responsabilidades desde la Defensoría de la Niñez, incluso Es preocupante, perdón que te interrumpa, lo de la Defensoría de la Niñez, porque hay oficios que fueron emitidos por parte... Es que esos oficios, ¿sabe qué pasa, Bárbara? Cuando hablamos de oficios, la gente dice que los oficios no sirven para nada. Los oficios es una carta que manda un parlamentario, una autoridad de gobierno, pidiéndole comunicación a otra persona, pero ni siquiera tiene... Perdone. Yo lo comparto que el oficio no tiene es que no sirve para nada, porque yo se lo mando a usted, que usted es alcaldesa no sé de dónde, y si usted quiere me lo contesta, si quiere no me lo contesta. Lo que quiero decir es que hubo señales y que sí le llamaba la atención, y que sí se dieron cuenta, es que sí supieron. Por eso escribieron el oficio. El problema es que nadie hizo nada. Aquí en este país no pasa nada. Entonces vemos llegar a estos niños, y como no sé si el señor Preus o Aray o alguien del frente decía, tal vez han llegado muchos más, pero no sabemos dónde están, se han perdido, los han vendido, le han sacado los órganos, no tenemos idea. En Chile pasan cosas que uno no sabe, y como en Chile no pasa absolutamente nada, el crimen organizado, estas bandas de trata de personas. Y aquí voy a cerrar. Yo el año 2016 trabajaba en Univisión Estados Unidos. Viajé a Chile a hacer un reportaje justamente de cómo venían los venezolanos a Chile, bajaban desde el Darién, entraban por el desierto de Atacama, entraban por todas esa parte, hasta $3.000 pagaban. De ahí venían con niños, y esos niños, la trazabilidad de esos niños no existe, no está. Entonces hay que ponerle el cascabel al gato, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Ahí está la gran pregunta. Bueno, una gran responsabilidad tienen aquí, por eso se los planteaba a los diputados. Habló Johannes Kaiser, que además voy a adelantar, que mañana va a estar con nosotros acá, en X, dijo lo siguiente: 16.000 niños haitianos fueron dejados entrar a Chile bajo el gobierno de Gabriel Boric, sin haberse generado ni la más mínima garantía de que no fuesen traficados. Cientos están desaparecidos. Yo fiscalicé en el aeropuerto, denuncié, confronté al gobierno en la Comisión de Gobierno Interior, y aseguraban que estaba todo perfecto. De hecho, la izquierda me trató de racista y xenófobo por hacerlo. Esto no ha sido un error. Aquí hay dolo, y la falta de voluntad de la Fiscalía de investigar el caso le pone la guinda a la torta. Tienen que rodar cabezas. No nos podemos conformar con menos migración desde Haití. La derecha unida por la xenofobia. A ver, yo creo que aquí la pelota se la tengo que tirar a ustedes, chicos, porque son quienes culparon efectivamente de xenófobo cuando planteó este problema. Johannes Kaiser estuvo encima del tema de los vuelos. ¿Cómo? ¿Hay negligencia? ¿Hubo negligencia en el gobierno anterior? Por supuesto que sí. Por supuesto que hubo negligencia, incluso responsabilidades penales, en la medida que se esclarezca qué es lo que ocurrió. Y yo creo que también acá hay otro estándar que se está imponiendo, y creo que va a ser importante que se mantenga, ¿no? Acá hay una discusión sobre la trazabilidad de quien entra por reunificación familiar. Y eso va a implicar hacerse cargo de darle seguimiento a esos niños para que efectivamente, cuando se pregunten dónde están, pueda ser fácil de determinar. Y creo que eso va a implicar también, no sé si legislar, pero de política pública, de estar atentos dónde están, en qué colegio están matriculados, dónde están inscritos en servicio de salud. Cuestión de saberlo, porque personas para entrar por unificación familiar. Hoy día es una norma, la reunificación familiar hoy día existe, es parte de una norma administrativa que en el fondo está clara. El problema es que no se aplica, porque las leyes, como todos bien sabemos en nuestro país, nosotros estamos llenos de leyes. Estamos llenos de leyes, pero no pasa absolutamente nada, porque eso existe, pero la trazabilidad, como bien dice el colega periodista Pineda al frente,
no pasa nada porque no hay personal ni siquiera para saber dónde están esos niños. Entonces, por eso yo me preguntaba antes, hubo una denuncia justamente anteriormente que muchos de estos niños podrían haber sido traficados para incluso el tráfico de órganos. Sí. ¿Lo sabemos? No lo sabemos hoy día. Pero, a ver, seamos un poco más precisos en esto porque creo que es importante. El director de Migraciones, Frank Sauerborn, lo que ha denunciado públicamente es lo siguiente. Hay un oficio enviado por la administración anterior en mayo del año 2024 donde se pide que se rebajen los trámites y se facilite el ingreso de niños dada la situación de violencia y la situación de irregularidad que vivía Haití. Obviamente eso es lo que trajo como consecuencia el ingreso masivo de niños. Esto no tiene que ver tanto con normas más, normas menos. Acá hay un interés determinado por parte de autoridades del gobierno anterior en propiciar esta situación. Yo espero que las responsabilidades penales en esto corran como corresponde. Espero que la denuncia que hizo la Fiscalía, que tomó una denuncia de oficio, siga su curso como corresponde. Y que esto no termine, como dice Max, como dice muy bien Max, que no termine en nada. Es indispensable que acá sepamos no solo dónde están los niños, dónde cresta están los niños, sino que sepamos quiénes son los responsables de esto. ¿Estamos frente a violaciones de derechos humanos acá? Sí, claro. Sin duda. ¿Sí? Sin duda. De los más graves. La trata de personas es uno de los delitos más graves que existen. Son menores de edad, trata de personas. No, la trata de personas en general es un delito contrario a la legislación completa. Es que porque hemos hablado, Max Colodro lo planteó desde el punto de vista de que hay desaparecidos. Les pregunto por lo mismo si esto es una violación a los derechos humanos y si la responsabilidad que ustedes decían debía haber, ¿cierto? Y para eso hay que investigar, podría caer incluso en el expresidente Boric. Si es así, yo lo dije, acá no hay defensa corporativa. Y también que no normalicemos que hay personas desaparecidas. Y ahí comparto con Javier, o sea, en algún momento como que normalizamos que gente se desaparezca en el país. Y eso no es normal, menos en los ingresos. Entonces, la ley contempla el ingreso, pero ¿qué pasa con la reubicación? ¿Dónde van esos niños hoy día cuando reentran al país? ¿En qué colegio estudian? ¿Dónde viven? Se supone que esa trazabilidad se debería hacer. Es que la ley contempla la reubicación y el ingreso, pero claro, no la ubicación. Es por eso que hay un porcentaje, no sé si son 69 realmente la cifra, que dice que no están ubicables porque hay otros que se supone sí están ubicables. Quiero mostrarles y compartir con ustedes esta graph. Dice, Migraciones acusa al gobierno de Boric de facilitar ingreso masivo de niños en el 2024 y perder el control. Y quiero detenerme en esto de las responsabilidades que podría tener el expresidente Boric, porque también en algún minuto fue al presidente Piñera que se le responsabilizó, por cierto, por lo que ocurrió durante el estallido, como también violador de derechos humanos. Entonces, lo pongo acá, ¿no? Yo creo, Bárbara, sabéis que creo que, y en serio, y súper en serio, creo que hay que tratar de despolitizar un poco la conversación, porque creo que efectivamente yo creo que aquí hay una falla estructural e institucional del Estado de Chile cuando pasa esto, ¿ah? Desde el Servicio Nacional de Migraciones, Servicio de la Niñez, Consulados, DGAC, Policía de Investigaciones, etcétera, etcétera. O sea, uno ve una cadena y aquí hay por lo menos 7 instituciones del Estado para que esto llegara a pasar. ¿Ah? Y por lo tanto creo que hay que tomarlo. Yo estoy de acuerdo con que efectivamente aquí hubo una política laxa respecto a esto, una política que fue fomentada por el gobierno del presidente Boric, pero me parece que esto habla de un problema institucional del Estado chileno mucho más profundo. ¿Ah? O sea, la medida a todas luces fue incorrecta, pueden existir responsabilidades políticas, pero aquí frente a lo que estamos, para mí muy profundamente, es un problema de las instituciones de nuestro Estado que al final o no están haciendo la pega, si queremos pensarlo súper en forma positiva, o que están absolutamente corrompidas. Ese es el problema, de fondo, para mí, y creo que ese es el tema. Mire, a mí yo le voy a decir una cosa antes, a título personal. Esto a mí me indigna, me entristece y me preocupa por todos los aspectos. Claro, creo que tiene que haber... Eso es, quizás que por distintas razones en la vida está obligada a cosas que tienen que ver con los niños. Y hace poco también conocimos un informe que hablaba de la realidad de los niños y cómo habían redes de prostitución al interior, ¿cierto?, de las casas de acogida, de los hogares donde están institucionalizados los menores. Entonces,
como que siento que en el fondo la politiquería en general se llena la boca hablando de los niños, los niños, los niños. Y aquí te están diciendo, con los oficios más, oficios menos, que los pescan, no los pescan, que no se sabe dónde están, que ingresaron, que hay menores de edad, y resulta que esta cuestión no queda en nada. Pues Bárbara, yo creo que hay que mirar, por ejemplo, ya, echemos la culpa, hay responsabilidad del gobierno anterior, por supuesto. Sí, pero claro. preocupémonos ahora, ya, ¿qué vamos a hacer con los niños haitianos? Porque también acá hay una premisa. ¿Cuál? Hay familias que dejaron a sus niños en Haití, que es un país fallido, que está funcionando mal, que están expuestos a violencia, que legítimamente quieren traer a sus hijos a Chile. Eso es 100% entendible. Entonces el punto es cuál va a ser el estándar para que esa reunificación, en los casos que existen, porque hay casos de reunificación real, va a imponer el nuevo gobierno. Entonces, yo con esa preocupación legítima que tenemos respecto a los niños, ¿no? Porque los padres tienen derecho a traer sus niños, sobre todo de Haití, que están sufriendo y que a veces ni siquiera pueden volver aunque quieran. Entonces creo que también hay un desafío, O sea, si es de que nos partida preocupan los es- niños, de ver cómo vamos a hacer institucionalmente para que eso funcione bien, entendiendo incluso de un reseteo, ¿no? Que el gobierno no tiene responsabilidad actual por lo que ocurrió antes, pero sí tiene responsabilidad futura sobre cuáles van a ser los estándares para la unificación, porque al final también A la ver, excusa que van a tenemos dar... un republicano acá, entonces quiero saber qué es lo que dice el señor Romero respecto de esto. ¿Cómo cree que va a orquestar las soluciones acá el gobierno? A ver, yo creo que lo primero es que se tiene que hacer una investigación acuciosa y comparto lo que dice Javier, que tenemos que lo posible para que esto avance se despolitice, porque si empezamos a nosotros a meter temas políticos me da la sensación de que al final eso empieza a distraer la acción de la fiscalía, porque si no le gusta a un político, a un determinado sector, lo que el camino de la investigación, finalmente se empieza a diluir. Y evidentemente lo que dice Javier Pineda es cierto, o sea, las nuevas autoridades, y ahí valoro el esfuerzo que está haciendo Frank Sauerbaum, que fue compañero mío en la Comisión de Hacienda durante todo el periodo pasado, y sé de su capacidad. Él va a preocuparse y ocuparse de que en el fondo los estándares de la ley se cumplan de forma tal de que efectivamente también lo que dice Javier, o sea, si hay hoy día un sistema que establezca la reunificación, se tiene que hacer como corresponde. Y si hay un plan de vuelo donde viene un charter o viene un vuelo comercial desde Haití con niños, tendremos que tener la trazabilidad de la persona que lo trae, el niño que viene y la familia que lo recibe. Eso es lo que corresponde. Sí.